Les damos la bienvenida a una edición especial de Los Otros Libros, en esta oportunidad en directo desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Y en esta ocasión presentando nuevamente un trabajo de UDEM, Del cólera al COVID-19, un recorrido por viejas y nuevas pandemias en la Argentina. Estamos con una de sus autoras, Adriana Álvarez. Bienvenida, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Adriana, si hablamos de pandemias, hablamos de la Argentina, ¿a qué año tenemos que remontarnos para encontrar la primera? Bueno, son muchísimas las pandemias que han atravesado la historia de nuestro suelo. Algunas son de épocas inmemorables, ¿sí? En algunos casos se han convertido en enfermedades endémicas, caso del tema del cólera, ¿no? Pero en realidad, cuando uno piensa en las primeras pandemias, que son aquellas que tuvieron un despliegue global, necesariamente tenemos que hablar del cólera y la fiebre amarilla, ¿no? Y obviamente también había otras dolencias que asolaban estas tierras desde épocas inmemorables, como es el caso de la viruela, u otras enfermedades que no eran concebidas como tales, que eran epidemias o tenían focos epidémicos y se convirtieron posteriormente en enfermedades que se instalaron. El caso, por ejemplo, de la malaria, es decir, aquellas enfermedades transmitidas por vectores. Es decir, que asolados por enfermedades hemos estado siempre, que en algún momento adquirieron un carácter epidémico y que en otros momentos respondían precisamente a una infección que hoy podríamos denominar más global, ¿no? Que venían en general en ese momento transportadas por los barcos, porque tenía que ver o estaba muy vinculada al comercio ultramarino, con lo cual cuanta pandemia atravesó el continente europeo, llegó obviamente al continente americano. Toda referencia que hagamos a pandemias, obviamente, en principio la observamos hoy desde el COVID, que nos ha tocado en estos 2 últimos años. En cuanto a las consecuencias, teniendo en cuenta, obviamente, la cantidad de gente que vivía en ese tiempo, las diferencias sociales que hoy también las hay, pero quizás eran distintas, eran otras en esos momentos, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Siempre hay una pospandemia y esas consecuencias pueden medirse en algunos momentos en cuestiones económicas, en otros momentos también las epidemias en general, pero inclusive no hay que irse tan lejos para hablar de pandemias. Nosotros en el siglo XX estuvimos atravesados por grandes pandemias, la poliomielitis, las gripes, es decir, que llegaron básicamente a nuestro territorio. Pero de cada una de esas crisis sanitarias, porque son crisis, se pusieron sobre el tapete, en algunos casos, deficiencias, ¿no? Es decir, cuáles eran las falencias que tenían los estados o los diferentes gobiernos en materia sanitaria, ya sea de infraestructura o, por ejemplo, de carácter edilicio, como falta de hospitales o falta de redes cloacales, de acuerdo a cada una de las dolencias. Sobre todo en el siglo XIX, esto fue un denominador común, es decir, poner sobre el tapete cuáles eran aquellas cuestiones que todavía había que mejorar, sobre las cuales había que trabajar. Y en ese sentido es muy lineal, digamos, la historia, de ver cómo se fueron sucediendo diferentes instituciones, por ejemplo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Es decir, la cooperación internacional surge precisamente de las pandemias de cólera y de fiebre amarilla, y a partir de allí va a surgir a fines del 19 un primer reglamento sanitario internacional que va a unir tanto a Argentina, a Uruguay como a Brasil. Entonces digo, siempre han habido legados. Yo prefiero llamarlo legados más que consecuencias, ¿no? En algunos casos más visibles que en otras. Y en otros momentos esas pandemias pasaron casi desapercibidas. Entonces allí los legados se perciben mucho mucho menos, ¿no? Concretamente estoy hablando, por ejemplo, de la gripe de Hong Kong, ¿no? O la gran pandemia del 58 o del 68, que eran de gripes que en realidad, como vinieron, se fueron y no dejaron nada. Y sin embargo, si observamos la epidemia del 56 de poliomielitis, wow, eso sí dejó mucho, ¿no? Es decir, acá en Mar del Plata
nada más y nada menos que Serenil, ¿no? Claro, Hoy claro. el INAREPS. Es decir, cada una, digamos, hay que mirarlas de manera individual porque cada una dejó su legado, algunas más, otras menos. Adriana, como autora de este libro y como investigadora, has elegido este campo no solo ahora, sino que ya desde hace bastante tiempo. ¿Recibís consultas de otras universidades del mundo acerca de cómo estamos en Latinoamérica, de cómo estamos en la Argentina? Sí, sí, permanentemente. Este es un campo, digamos, que yo lo denomino en ebullición, ¿cierto? Dentro de lo que es la práctica historiográfica. Es atípico también, porque en general predomina la historia política, la historia económica y también la historia social. Pero dentro de la historia social, el estudio de las enfermedades y sobre todo en carácter epidémico y endémico se viene dando desde los años 90, diría yo. Yo hace más de 25 años que trabajo en este campo. Y un interés muy, muy fuerte, básicamente, digamos, por las organizaciones que tienen que ver con la medicina, y esto es lo interesante. Nuestro diálogo comenzó siendo con demógrafos, con sociólogos, con politicólogos y con organizaciones internacionales. De hecho, yo he tenido becas otorgadas por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Es decir, siempre desde hace varias décadas hay un interés muy, muy marcado por estos temas. Y actualmente, ¿no? Llevamos ya casi 2 años donde de diferentes centros académicos preguntan y repreguntan, ¿no? Muy interesados por lo que es América Latina y por lo que ha sido nuestro derrotero, ¿no? Y nos invitan a dialogar y a establecer estudios comparados a partir de esto. Hoy se habla mucho de la globalidad, ¿no? En algún momento fueron las relaciones comerciales, hasta el camino de hierro, por decirlo de alguna manera. El tren fue propagador también de las epidemias. Y todo eso llama mucho la atención y a nosotros también nos llama mucho la atención poder comparar situaciones similares con el contexto europeo. ¿Ingresa en el campo de la historia, de la investigación histórica, esta hipótesis acerca de el origen de esta pandemia, si fue impulsada, si fue producida, si se ocasionó por accidente? ¿Ingresa en el terreno, en el interés de la historia? Entra, de hecho, uno de los capítulos que están en el libro, que recomiendo lo lean porque es un libro de carácter gratuito, que, digamos, tenemos que agradecer especialmente a Eudenia, nuestra universidad, el pedido y el apoyo por hacerlo, porque es el único de sus características a nivel nacional, ¿no? Justamente uno de los capítulos, que es sobre COVID, que busca historizar la pandemia de COVID, habla de eso. No es un capítulo que pude escribir sola, porque no lo podría haber hecho, sino que lo escribo con Alexis Manso, infectólogo, también docente de nuestra universidad, ¿no? Donde el diálogo interdisciplinario ha sido fundamental para poder hacer esto y entran todas las hipótesis posibles, ¿no? Respecto a la llegada de este coronavirus. Y ahí es lo interesante, ¿no? No pensar que las cosas son coyunturales, ¿no? O irruptivas. Nosotros ahí manejamos una hipótesis de que era una pandemia largamente esperada y largamente anunciada, ¿no? Pero bueno, dejamos en manos de los lectores y de las lectoras que accedan a él y que opinen, porque lo que tratamos de dejar ahí también son huellas para pensar, ¿no? Y establecer preguntas. Y una de las hipótesis que manejamos, porque ponemos ejemplos anteriores del mismo laboratorio, ¿no? De dónde salieron otros coronavirus. Pero bueno, eso está marcado en este capítulo también. Y hablábamos en una de las preguntas anteriores, Adriana, acerca de las diferencias sociales, ¿no? Y de cómo pueden afectar a distintos grupos sociales, no digo solo en nuestro país, sino en todos, en el caso de poder acceder a una cobertura médica, de acceder a la vacuna. ¿Esto quedó muy en evidencia con el COVID? Sí, totalmente. Siempre ha quedado en evidencia con todas las crisis sanitarias, ¿eh? Con todas queda, o sea, si hay algo que es un denominador común, ya sea, y yo lo digo entre comillas, la peligrosa pobreza como propagador de males que en realidad entran o se ponen sobre la mesa o se ponen en la agenda gubernamental cuando esos males trascienden las barreras sociales,
El caso del dengue es un ejemplo paradigmático para mí. Mientras afectó al norte, no hubo problema. Ahora, cuando el dengue, en el 2006, sale de Charata, entra a la Charata, digamos que está del otro lado de la vía, y amenaza con llegar a las grandes ciudades, el dengue se instala en la agenda pública y política, ¿no? El caso del cólera es exactamente lo mismo. Entonces, en algunos casos, es esa peligrosa pobreza que puede transformar en epidemia algunos males, caso cólera, caso dengue, ¿no? Empieza en esos focos de pobreza, pero después no respeta barreras sociales. Y en otros casos, la inequidad social frente a cómo se experimenta la enfermedad. No se experimenta la enfermedad, ni el mal de enfermar, de la misma manera si se está con necesidades básicas satisfechas a si se está con necesidades básicas insatisfechas. Y esto ha sido ahora, en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Por eso es tan importante una línea argumentativa que tiene nuestro libro, que no es propia, sino es de la Organización Mundial de la Salud, que dice, con inequidad económica habrá siempre inequidad en salud. Y si hay inequidad en salud, habrá crisis económicas, porque esto lo demostraron. Entonces, es como para repensar un poquito cómo nos movemos, ¿no? Y cómo cuidamos los sistemas públicos de salud, sobre todo porque lo que demuestra el libro es que desde los años 90 el deterioro en el sistema de salud público a nivel internacional muestra que frente a una pandemia puede colapsar. Adriana Álvarez, ha sido un gran gusto conversar con vos. Igualmente. Muchas gracias. Desde los otros libros recomendamos la lectura de Del cólera al COVID-19, un recorrido por viejas y nuevas pandemias en la Argentina. Hasta la próxima.